Muy buena noche, mi nombre es Antonio García, estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, primer año de Derecho, materia a evaluar o subproyecto, proyección institucional, ejes transversales. Vamos a evaluar el módulo 4, una breve exposición, tipo resumen, sobre lo que son las leyes en Venezuela. El conjunto de la fuente del derecho es muy heterogéneo. Sobresale la disposición jerárquica de este sistema, donde la costumbre regirá un defecto de la ley aplicable y los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de la ley o costumbre, sin prejuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. La jerarquía de la fuente hace que en la llamada pirámide normativa la cúspide de nuestro derecho se encuentre ocupada por la Constitución, como norma de normas. Bajo ella rigen las normas que cuentan con carácter de ley formal, mientras que en la base de dicha pirámide hallamos los reglamentos. De esta manera podemos señalar que por la ley se entiende la norma escrita de carácter general emanada por un parlamento, la costumbre y la reiteración de conductas aceptadas por la sociedad por gozar de obligatoriedad jurídica. Y los principios generales del derecho son las reglas comunes, muchas veces no escritas, que una comunidad entiende que rigen toda la realidad jurídica y que informan a dar valor de todos en el ordenamiento jurídico, como la irretroactividad de normas sancionadoras, la defensa de los derechos humanos, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos o la presunción de inocencia. En nuestro sistema jurídico no es fuente del derecho la jurisprudencia o doctrina emanada de la reiteración de decisiones judiciales en un mismo sentido. Por otra parte, las distintas ramas del derecho civil, penal, administrativo e internacional cuentan con un sistema propio de fuentes. Destaca el caso del derecho penal, donde no existe la costumbre y solo se aplica la Constitución y la norma penal con rango de ley orgánica, con el fin de establecer las necesarias garantías de protección a los ciudadanos. En derecho administrativo, la costumbre juega un reducidismo papel limitado a la organización de la sociedad y bienes de las comunidades rurales, uso por los vecinos de las tierras y montes comunales, a la vez que prima la ley ordinaria desarrollada por innumerables reglamentos. Además, las fuentes del derecho pueden emanar de la distinta organización territorial. Cada uno de ellos cuentan por su propio sistema de fuentes y juega con el resto de los ordenamientos de modo diferente. Las generalidades de la ley. Primeramente, habría que distinguir entre la Constitución y la ley, para señalar lo que en realidad son leyes de diferentes rangos, una de las cuales es fundamental con respecto a la validez de la otra. La diferencia hace mención de las leyes constitucionales, por otra parte, o más exactamente leyes fundamentales, y la otra las llamadas leyes generales. La Constitución es la ley por excelencia, la ley fundamental de las otras leyes, es decir, que es el fundamento de toda organización legal, es el punto de referencia que sustenta la validez de todas las normas que rigen las actividades de particulares y organismos oficiales en la colectividad en la cual rige. Esto plantea el problema del control constitucional, porque cuando las leyes no se ajustan a los preceptos o constituciones, pueden ser declaradas nulas por los organismos de control creados por el Estado para este fin. Sobre este aspecto podríamos utilizar la Constitución kelseniana, de la forma piramidal del ordenamiento jurídico, grado que existe de la misma, siendo más elevada aquella que constituyen el fundamento de las inferiores. El más elevado está constituido por las normas fundamentales a nivel fundamental, es decir, la Constitución. Un segundo grado se integra con las leyes generales o nivel legal. Y por último, formando el grado inferior, que el nivel sublegal, las normas jurídicas individualizadas, cada norma superior constituye la razón de la validez del inferior. La ley, según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según lo interpretado en nuestra Constitución, el artículo 202, en el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislativo, es decir, que es el hecho genuino, auténtico, que emana del equipo de diputados o parlamento que conforman la Asamblea Nacional como colectividad o junta legal representativa. Sin embargo, se puede tener iniciativa de la ley desde cuando el Poder Ejecutivo Nacional, la Comisión Delegada o las comisiones permanentes, integrantes de la Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia, Poder Ciudadano, Poder Electoral, los electores o electoras, Consejo Legislativo. En este sentido, los poderes que tiene la potestad legislativa, que no es una privatividad de la Asamblea, están sujetos en cuanto a la producción de normas jurídicas de la constitucionalidad de los preceptos que crean. De ahí la importancia excepcional de la Constitución, la ley fundamental, pues constituye el basamento de la organización jurídica cuya cabeza está colocada. Proceso de formación de la ley. Este proceso se halla determinado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de su artículo 202 al 215 como tal. Las leyes pueden originarse por la Asamblea Nacional como tal, por la iniciativa de un diputado o también por el Poder Ejecutivo, entre otros entes.
Los proyectos de ley recibirán dos discusiones, el primero de exposición de motivos y el segundo de la comisión directamente relacionados con la materia objeto de ley, quienes consultarán a los órganos de Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oír sus opiniones, en donde el presidente de la Asamblea Nacional declara sancionada la ley, decreta y se emite por duplicado la redacción final del presidente de la República a los fines de su promulgación. El presidente de la República podrá solicitar la modificación de algunas disposiciones, si lo considera conveniente, relevante a la sanción de ley o por parte de ella. A la Asamblea Nacional, por mayoría absoluta de los diputados, se dirá acerca de los aspectos planteados por el presidente y le permitirán nuevamente para su promulgación. La ley quedará promulgada al publicarse, al cumplirse en el Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En resumen, se puede apreciar que el siguiente caso lo emite el presidente mediante un decreto, en cuanto se emite de la siguiente manera. Los procesos de formación de ley son, los pasos son 5: iniciativa de ley, discusión de ley, decreto de ley, promulgación de ley, cúmplase la ley, donde el responsable de la iniciativa de la ley es donde se origina, en el artículo 204. De la discusión de la ley, el responsable de la Asamblea Nacional, 206, 7, 8, 9 y 11. El decreto de ley, el responsable del presidente de la Asamblea Nacional, 212. La promulgación de la ley, el presidente de la República, 213, 214. Y el cúmplase de la ley, la publicación en Gaceta, el artículo 215. Bajo esta perspectiva es de hacer mención que la ley, tanto en sentido amplio como en sentido estricto, es necesaria para la convivencia humana, ya que no se concibe la subsistencia de una sociedad organizada, carente de las normas jurídicas. Cualquiera sea la institución que la establezca, si bien sería discutible hasta qué punto podría ser denominada ley. De esta manera, la imposición por la violencia de una conducta determinada por la voluntad de quienes ostentan la fuerza y contra la de quienes la padecen. Cabe destacar que la ley debe ser una expresión de la voluntad general, de la voluntad legislativa estrictamente o abstractamente considerada, y no de arbitrariedad de determinadas personas. Aquí donde nos preguntamos, ¿para qué son las leyes? Las leyes no están hechas para sustentar modelos de negocio en contra del futuro, tampoco tienen como objetivo que los grupos de presión amenacen con ellas para obtener un cambio de ingresos, ni se supone que deban servir para que la policía cierre sin dar explicaciones a un medio de comunicación sospechoso. De allí que las leyes en las democracias están para las ideas diferentes y no para perseguirlas. No tienen mérito proteger de lo que todo el mundo piensa, ni se ve sometido a ataque de conocimiento común. Son los heterodoxos los que sufren la persecución. Quienes más necesitan de las leyes, quienes tienen más que perder cuando éstas se desmandan. La democracia no es el gobierno de la mayoría, sino el respeto de la minoría. Piénselo usted también. Es una minoría, todos lo somos. La ley debe protegernos incluso del celo de los servidores de la ley. Malo es cuando se usa para callar puntos de vista minoritarios. Fuente formal en el derecho venezolano puede entenderse en estos sentidos. El sentido de órgano del poder público que tiene competencia para producir determinadas normas jurídicas, por ejemplo, la Asamblea Nacional para sancionar leyes, en el proceso de formación de las normas jurídicas. En cada fuente formal del derecho hay una serie de etapas que integran el proceso de información de la norma jurídica correspondiente. Por ejemplo, el órgano legislativo tiene señalado en la Constitución un proceso para la elaboración de las leyes con diversas etapas que deben ser cumplidas: presentación del proyecto de ley, discusión, promulgación, para que la ley validez formal. En este sentido, de modo o forma de manifestarse extremadamente el derecho positivo, ley, costumbres jurídicas, jurisprudencia, negocios jurídicos, etcétera, entre otros. La Constitución como fuente directa del derecho venezolano. Para ello debemos precisar los siguientes conceptos. El poder constituyente, según la concepción moderna, es la máxima suprema capacidad del pueblo para darse una organización política y un ordenamiento jurídico como tal. En este sentido, el poder constituyente es la actitud para la creación del Estado, y de la Constitución en la doctrina se habla de un constituyente ordinario, que es quien crea iniciativamente la Constitución, y de un constituyente derivado o instituido, que sería aquel que en el ejercicio de la facultad constituyente le ejerce por delegación una autoridad investida por el pueblo. La Constitución podemos definirla como una superley o la ley fundamental del Estado. Otros prefieren definirla como el centro normativo sobre el cual se apoyan todas las demás leyes. La estructura de la Constitución consta de 3 partes. Primera parte, dogmática, en la cual se definen
y enumeran los derechos y garantías de los ciudadanos, derechos humanos, individuales, sociales, políticos, económicos. Segunda parte orgánica, en la cual se fijan las bases para la organización de Estado y se determina la estructura, competencia y atribuciones del poder público. El preámbulo es el prefacio de introducción de la normativa constitucional, en el cual se hace una declaración de principio y se dice el propósito que persigue el constituyente. En este preámbulo se basa para poder efectuar la integración de esta ley. Principio de la superlegalidad de la Constitución. Lo basamos en la Constitución kelseniana. Esta razón en la cual la Constitución es la norma fundamental que ocupa la vértice de la pirámide y por tal motivo es la supremacía de la Constitución la que emana la razón de validez de todas las normas inferiores. Estas normas inferiores constituyen siempre la aplicación y desarrollo de la fundamental. Como consecuencia de este principio tenemos: no puede haber ninguna norma por encima de la Constitución, aunque si por debajo de ella hay muchas. La Constitución es la fundamentada de la validez de todo el ordenamiento de inferior jerarquía. De esta manera podemos señalar lo siguiente en el derecho civil: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Este precepto, establecido en el artículo 2 de nuestro Código Civil, de una forma absoluta, se pretende justificar por razón de seguridad jurídica y por los abusos que se cometieran si se pudiese alegar la ignorancia de la ley, pero doctrinalmente es combatido este principio por algunos autores por considerarlo contrario a la realidad e integrado por una pura ficción. Nuestra jurisprudencia interpreta este precepto de manera que pueda considerarse la ignorancia como atenuante en materia penal. La ley no tiene retroactivo. Concepto retroactivo es lo que obra o tiene efecto sobre tiempo anterior. Decir que la ley no tiene efecto retroactivo significa que solo ejerce influencia para lo futuro. Respecto a lo pasado, no puede producir derechos ni obligaciones en ninguna especie. Importancia ordinariamente. El principio de irretroactividad de las leyes se declara en el plano de ley formal. Así lo establece en el artículo 3 de nuestro Código Civil, pero en Venezuela, además del principio de irretroactividad, tiene rango constitucional en el artículo 24 de nuestra Constitución. La renuncia de las leyes en general no surte efecto, es decir, las leyes son irrenunciables. Así lo expresa el artículo 5 y 6 de nuestro Código Civil. Sin embargo, en la doctrina se ha distinguido entre leyes cuyo fin primero es el bien público irrenunciable y leyes cuyo fin primario es el bien privado renunciable, leyes prohibitivas irrenunciables y leyes permisivas renunciables. A pesar de esta sutileza, se admite por lo general la posibilidad de renunciar a la ley, pero si se admite la renuncia de los derechos, se concede la ley, a no ser que esta renuncia sea contra el interés o el orden público o el prejuicio del tercero. La autoridad de la ley se entiende a todas las personas, nacionales o extranjeras, que se encuentran en la República, artículo 8 del Código Civil. Se trata del problema de la aplicación de la ley en el espacio de la diversidad legislativa y la jurisdicción en los distintos estados. Hace necesario formular los principios que determinan la competencia de las leyes y los resuelven de conflictos planteados por su concurrencia o colisión. Las clases de leyes se clasifican de la siguiente manera: en sentido formal o en sentido material. En sentido formal tenemos las leyes orgánicas, las leyes especiales, las leyes ordinarias. En sentido material, decretos, leyes, reglamentos, decretos. Las leyes constitucionales en sentido formal decimos que es el código político en el que el pueblo, por medio de sus representantes pero libremente elegidos, fija escritos el principio fundamental de su organización, especialmente los relativos a las libertades políticas del pueblo. Las leyes orgánicas, el artículo 163 de la Constitución Nacional las define de la siguiente manera: son leyes orgánicas las que sí se denominen esta Constitución y las que sean investidas de tal carácter por la mayoría de los miembros de cada Cámara al iniciarse en ella el respectivo proyecto de ley. En un orden jerárquico, las leyes orgánicas están por debajo de la Constitución, y sobre las leyes ordinarias, el artículo 203 de la Constitución dispone que las leyes de la Asamblea Nacional haya certificado de orgánica debe ser sometida a la revisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de su carácter orgánico. Si la Sala decide que no es orgánica, la ley pierde ese carácter. Las leyes especiales. En relación con las leyes especiales, el artículo 14 del Código Civil establece que la disposición contenida en los códigos y las leyes nacionales especiales se aplicarán con una preferencia a las de este código, de esta materia, que constituyen su especialidad, lo que supone la consagración del principio de la primacía de la ley especial sobre la general. Las leyes ordinarias.
Ley ordinaria es la ley común o civil en cuanto no es privilegiada en relación con una persona ni para el Estado. Podemos decir que los actos sancionados por la Cámara son cuerpos colegiadores que ocupan el tercer escaño en importancia dentro de la Constitución piramidal del derecho. Para entender un poco mejor lo que estamos analizando, la pirámide de Kelsen, la filosofía es que se basa en la concepción de cada ley como una norma. Esto es como un deber ser. Decretos de ley son actos con fuerza de ley emanados del Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional, en su uso de facultades y atribuciones que le acuerda a la Constitución Nacional. Es interesante señalar que de acuerdo con el artículo 190 ordinal 8, el presidente de la República en Consejo de Ministerio puede, previa ley formal habilitante, dictar medidas extraordinarias en materia económica o financiera. El reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con un valor subordinado a la ley. Los reglamentos son la consecuencia de las competencias propias que el ordenamiento jurídico concede a la administración, mientras que las disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley tienen un carácter excepcional y suponen una verdadera sustitución del Poder Legislativo ordinario. Su aprobación corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado. Por lo tanto, según la mayoría de las doctrinas jurídicas, se trata de una de las fuentes del derecho, formando pues parte del ordenamiento jurídico la titularidad de las potestades reglamentarias. Viene recogida en las constituciones. También se le reconoce como reglamento de la colección ordenada de las reglas o preceptos. Su naturaleza jurídica. El problema se plantea, la naturaleza jurídica de los reglamentos estriba de la determinación de que si se trata o no de actos administrativos en un sentido estricto para una parte de la doctrina. El reglamento, como todo acto de la administración pública regulado por el derecho administrativo, es un acto administrativo, debiendo distinguirse entre estos actos generales y singulares, encuadrando los reglamentos dentro de los primeros. Otra parte de la doctrina se decanta por entender que aunque procede de la administración, el reglamento no es un acto administrativo y que encuadramiento se encuentra dentro de las fuentes del derecho administrativo. Difieren ambas concepciones en el procedimiento para la elaboración del órgano que se emana, el comienzo de su eficacia y la legitimación para su impugnación. Límite de la potestad reglamentaria. El ejercicio de la potestad reglamentaria está sometido jurídicamente a la límite que no deben ser violados. Estos límites derivan de una parte del principio de reserva de la ley y de otra de la propia naturaleza de los reglamentos administrativos en cuanto a disposiciones subordinadas a la ley. De esta forma podemos señalar: la normativa, ordenanza o ley es una herramienta. Su sola existencia no va a lograr un resultado, pero nos proporcionará una herramienta para lograrlo o para actuar cuando esto sea necesario. Las fuentes del conocimiento son los materiales necesarios para la reconstrucción del pasado histórico jurídico. Fuentes no jurídicas o indirectas son aquellas que nos proporcionan información sobre el derecho de una manera indirecta. Por eso, al estudiarlas comprobamos la fidelidad con que se capta la realidad del derecho en su época. Dentro de los sistemas codificadores, la ley constituye la primera fuente del derecho. Es enorme la importancia que tiene tanto para la sociedad como para el individuo en particular, porque las expresiones serían incalculables y la sociedad caería con sus cimientos. Por eso, cuando los pueblos poseen una legislación de contextura, sería alcanzar la más alta cumbre de la civilidad. Por el contrario, cuando uno de ellos está regido por la legislación precaria, se postran en la barbarie, puesto que se ven debilitadas todas las energías de ella misma. Como tal, esto ha sido mi resumen en cuanto a lo que es las leyes en nuestro país, Venezuela. Muy amable, muchas gracias. Me despido, Antonio García, estudiante de primer año de Derecho. Gracias.